Hola a todos. Bueno, comenzamos una nueva guía, en este caso trigonometría. Para comenzar vamos a realizar el dibujo de tres triángulos rectángulos que nos van a pedir con un ángulo determinado y comparando estos triángulos, comparando sus medidas, comparando algunas razones que vamos a ver, vamos a tratar de definir las tres razones trigonométricas elementales, que son el seno, el coseno y la tangente. Comencemos entonces graficando los triángulos. Podemos hacerlo con los elementos de geometría que vemos, ¿sí? Transportador, escuadra, un lápiz o una lapicera y una regla, por supuesto, ya que vamos a tener que medir, ¿sí? Unir vértices y medir. Bien, esto también lo podemos hacer utilizando el programa o la aplicación GeoGebra, que nos permite más rápidamente tener los tres triángulos, ¿sí? Pero bueno, suponiendo que no podemos acceder o nos es mucho más fácil graficarlo, yo lo voy a mostrar desde ahí, cómo empezar a trazarlos y después sí veremos los ejemplos que ya tengo construidos en GeoGebra para tener mediciones un poco más precisas. Bien, comencemos entonces a graficar el primer triángulo. Lo primero que vamos a hacer es trazar un segmento o una parte de una recta que nos permita empezar a construir el triángulo. Sobre ese trazado que acabamos de hacer, vamos a marcar un punto, que en este caso lo llamamos A. Y a partir de ese punto, como vértice y utilizando el trazado que hicimos primero, vamos a marcar un ángulo de 30 grados. Marcamos entonces en el 30 y vamos a trazar la línea que une el vértice A con esa marca de 30 grados. De esa forma tenemos construido nuestro ángulo de 30 grados en este triángulo. Y ahora lo que haremos es, sobre esa primera línea que hicimos anteriormente, marcar un segundo punto a cualquier distancia. En este caso lo he llamado B. Y apoyándonos en esta recta auxiliar y utilizando ese punto como vértice del triángulo, vamos a trazar con la escuadra un ángulo recto. De forma tal que ya tenemos un ángulo de 30 grados, nuestro ángulo recto que construye este triángulo rectángulo, y al unir los segmentos del ángulo de 30 grados y del ángulo recto que acabamos de trazar, se genera el tercer vértice de nuestro triángulo. Una vez que está construido el triángulo, vamos a medir los distintos segmentos que tiene, es decir, la hipotenusa y los dos catetos de este triángulo rectángulo. Yo ya tengo entonces un triángulo dibujado con más precisión, hecho en este caso con GeoGebra. Como verán, las mediciones son mucho más precisas, ¿sí? Con muchos más decimales, lo que nos va a permitir que los resultados que obtengamos sean más exactos. No importa, ustedes lo pueden medir con la regla sin ningún problema. Tal vez haya algún pequeño error luego cuando tengamos que hacer las cuentas, pero no va a diferir demasiado de la solución que vamos a encontrar. Una vez que tenemos trazado este triángulo y medidos sus segmentos, vamos a ir a la primera tabla y vamos a completar en ella los distintos valores que nos piden. Entonces, nos piden el ángulo de 30 grados, ¿cómo se llama? En este caso, en el dibujo este se llama B. La hipotenusa, que es BC, y su medida. En este caso estoy tomando 3 decimales, ¿sí?
6,028, redondeo porque después viene un 5. Cateto opuesto, que es el segmento AC, que mide 3,014, otra vez redondeado, estoy tomando solo algunos decimales. Y por último el cateto adyacente, que es el segmento AB. Recuerden que opuesto y adyacente dependen de este ángulo de 30 grados, ¿sí? Como habrán visto en la copia de la guía. Muy bien, tenemos entonces las medidas para este triángulo. Vamos a hacer lo mismo con dos triángulos más, ¿sí? Vamos a completar tablas utilizando dos triángulos más. Para eso construimos de la misma manera, un poco más grandes o un poco más chicos, estos dos triángulos extra. Veamos entonces el segundo triángulo que vamos a tener que construir. Siguiendo entonces los mismos pasos que antes, construí un triángulo que tiene dimensiones más grandes. Otra vez con un ángulo de 30, con un ángulo de 90, pero como verán, los segmentos son de mayor tamaño. Y volvemos a pasar a la segunda tabla los datos de ese segundo triángulo. Un ángulo de 30 grados que será B' en este caso, el cateto opuesto que será A'C', el cateto adyacente, que será A'B', y la hipotenusa, que será B'C', y sus valores correspondientes. Y esto lo repetimos una tercera vez con un triángulo más grande o más pequeño que este que acabamos de hacer. Nuevamente entonces, ahora tengo un triángulo más grande también. B segunda, A segunda, C segunda. Tenemos el ángulo B segunda que es de 30 grados. La hipotenusa B segunda, C segunda, cateto opuesto A segunda, C segunda y el cateto adyacente al ángulo de 30 grados que es A segunda, B segunda y los valores correspondientes a ese triángulo. Y de esa forma entonces nos quedan las tres tablas con las medidas correspondientes a esos tres triángulos que construimos. Veamos ahora qué razones vamos a calcular con cada uno de esos triángulos, o en realidad con los tres triángulos al mismo tiempo. Nos piden entonces en esta primera parte, en estas primeras razones, cateto opuesto sobre hipotenusa de cada uno de los tres triángulos. Vamos a ir obviamente a la tabla, tomar el cateto opuesto y la hipotenusa de cada uno de estos triángulos y hacer la división correspondiente, la razón correspondiente. Como verán, en los tres casos prácticamente el resultado es 0,5, es decir, el mismo resultado para los tres. Y esto se debe a que los triángulos que dibujamos son triángulos semejantes, ya que tienen un par de ángulos homólogos iguales. Y sabemos que por el criterio ángulo-ángulo, cumpliéndose esa característica, los triángulos son semejantes. Y esto hace entonces que los lados sean proporcionales, es decir, los catetos opuestos de los tres triángulos van a tener una cierta proporción que se va a repetir en la hipotenusa. Por ese motivo, las tres divisiones que tenemos acá nos dan o nos deberían dar exactamente el mismo valor. Obviamente el error que se comete tiene que ver con la medición, tiene que ver con que yo utilicé menos decimales que los que la medición me mostraba. Tal vez ustedes tengan un poquito más de error en estas divisiones si es que lo miden con una regla. Hacemos lo mismo ahora con el cateto adyacente y la hipotenusa de los tres triángulos. Volvemos a colocar las mediciones de ese cateto adyacente y la hipotenusa de cada uno de los tres triángulos y en este caso vemos que me da exactamente el mismo resultado. Nuevamente podría haber algún error en alguno de los decimales, pero prácticamente el resultado debe ser el mismo. En realidad debería ser el mismo, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes de la semejanza de los triángulos y la proporcionalidad de los segmentos. Y por último me piden la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Volvemos a colocar los valores que tenemos en nuestra tabla. Obviamente ustedes van a tener otras mediciones seguramente,
pero los resultados que van a obtener tienen que ser prácticamente los mismos. ¿Por qué? Porque todos los triángulos que ustedes van a construir, como los que yo construí, van a ser triángulos semejantes. Por lo tanto, los resultados que yo estoy obteniendo en estas razones, en las anteriores y en esta última que estamos viendo, tienen que ser los mismos, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos tres razones que nos pidieron. Cada una de esas razones define una de las razones trigonométricas. Veamos ahora cuáles son cada una de ellas. La primera es la razón que llamamos seno. Esta razón trigonométrica, que en la calculadora la van a encontrar como sin y que se escribe sen cuando uno hace los cálculos, siempre va acompañada de un ángulo, ¿sí? Es el seno de un ángulo. Y el seno de un ángulo no es otra cosa que la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo. En el caso de nuestros ejercicios era el seno de 30 grados, que es igual a cada valor de cateto opuesto sobre cada valor de hipotenusa, que nos terminaba dando 0,5. Es decir, que el seno de 30 grados va a ser igual siempre a 0,5. Este valor es siempre así porque depende del ángulo, no depende de la medida del cateto opuesto y la hipotenusa, porque siempre van a ser proporcionales. Por lo tanto, esta división siempre me va a dar 0,5. Quiere decir que el seno de un ángulo de 30 grados en cualquier triángulo que yo dibuje, del tamaño que lo dibuje, siempre me va a dar 0,5. La segunda razón trigonométrica es el coseno, que la vamos a escribir como cos. También aparece de la misma manera en la calculadora. No se preocupen, va a haber un video que va a mostrar específicamente cómo usar la calculadora. Va acompañada del ángulo, como dijimos igual con el seno. Siempre la razón trigonométrica, el nombre de la razón, va acompañada de un ángulo. Siempre es así. Y dijimos que era, o vimos que era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Es decir que siempre que hagamos el coseno de un ángulo va a ser la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. En el caso particular de nuestro triángulo, que era de 30 grados, el resultado que nosotros habíamos obtenido era 0,866. En realidad tiene más decimales. Por ejemplo, 2 decimales más serían 0,2. Esta cantidad de decimales, 5 decimales, va a ser el mínimo que vamos a utilizar al resolver los cálculos. Obviamente, si el resultado tiene menos decimales, ponemos todos los que tiene, ¿no es cierto? O sea, si tiene 4, 3, 2, 1, como pasó antes que era 0,5. Bueno, si tiene más decimales, ponemos como mínimo 5 decimales. Quiere decir que el coseno de 30 grados para cualquier triángulo que dibujemos con este ángulo va a ser este valor que acabamos de anotar. La razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa de cualquier triángulo de 30 grados va a tener un coseno que es igual a 0,86602 aproximadamente. Y la última de las razones que vamos a ver es la tangente, que para nosotros es TG, en la calculadora va a aparecer tan, va acompañada nuevamente por el ángulo, siempre es así, y la razón es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Siempre que tengamos un triángulo rectángulo, con un ángulo respecto de este ángulo, cateto opuesto dividido cateto adyacente, me va a dar la tangente de alfa. En el caso particular de nuestro triángulo, tangente de 30 grados, nosotros vimos que nos daba 0,577. Voy a agregar un par de números más, que obviamente se obtienen si yo continúo o pongo más resultados o más decimales de la división.
Como dijimos recién, 5 decimales como mínimo, tiene más decimales este cálculo, pero nos alcanza con 5 decimales para la precisión que nosotros buscamos. Todos los triángulos de 30 grados van a tener una tangente que va a ser igual a ese valor, ya que esta razón siempre nos va a dar aproximadamente ese resultado. Resumiendo entonces, el seno de cualquier ángulo va a ser la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno de un ángulo va a ser la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente de un ángulo va a ser la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por supuesto, estas son las definiciones. Después vamos a ver en otros videos cómo resolvemos ejercicios utilizando estas expresiones. Como verán, alfa puede ser una incógnita, cateto opuesto puede ser una incógnita, hipotenusa puede ser una incógnita, es decir, que va a depender de los datos que tengamos, qué valores vamos a reemplazar y qué valores vamos a despejar. Muy bien, con esto definimos entonces las tres razones trigonométricas. Habrá un próximo video en el cual mostraré cómo utilizar la calculadora y otro en el que ya comenzaremos a resolver algunos ejercicios para poder continuar con esta guía. Nos vemos entonces en los próximos videos.